cedo la palabra a Gabriela Yoshihara, que va a estar haciendo hoy de moderadora. Muchísimas gracias, doctor Argüero, por la bienvenida. Bienvenidos nuevamente a todos. Les vamos a recordar algunas reglas, porque este es el primer seminario virtual que estamos realizando con el grupo de trabajo Japón. Entonces, una de las reglas, por favor, les recordamos mantener los micrófonos apagados. Las preguntas les vamos a agradecer que las hagan al finalizar las exposiciones de los disertantes por chat. Es por eso que tengo el honor de ceder la palabra a quien es nuestro coordinador del grupo de trabajo de Japón, del CARI, el embajador José Ramón Sánchez Muñoz, que fue embajador de Argentina en Japón y autor de Japón y la Argentina, historia de sus relaciones, entre otros libros, por todos muy conocidos. Por favor, embajador Sánchez. Embajador Sánchez, tiene la palabra. Gracias. Bueno, es para mí un gusto abrir este seminario y dar la bienvenida a todos. Es un gusto para mí dar la bienvenida a esta reunión, a todos los participantes, especialmente a los oradores y en forma muy especial al embajador de Japón en Argentina, el distinguido amigo Takahiro Nakamae. Y también quiero agradecer muy especialmente a todos los que van a participar, al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del Salvador, Héctor Dama, a la doctora Carola Ramón Bejarano, subsecretaria de Relaciones Económicas Multilaterales y Bilaterales de Cancillería, que es nada menos que un cargo que ocupé yo en el pasado. También a Luis Argüero, infatigable en la preparación de todas las actividades con respecto a Japón. Le vamos a ceder la palabra, por favor, al doctor en Ciencias de la Educación, Héctor Dama, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de El Salvador. Por favor, doctor Dama. Doctor Dama. Ahora sí. Ahora Estaba sí, necesitando la habilitación del micrófono, ahora sí, muy bien. Bueno, perdón, muchas gracias. No pasa nada. Buenas tardes, es un gusto compartir este espacio. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales sigue de cerca, digamos, las economías de Asia, de Pacífico. Recientemente hemos generado un informe periódico sobre este particular y la Universidad de El Salvador, como institución, tiene una rica trayectoria en relación con Japón. Ismael Quiles, quien fue rector de la Universidad de El Salvador, fue también director y creador de la Escuela de Estudios Orientales, allá por 1967. Viajó varias veces a Japón, participó de congresos y se dedicó a estudiar en profundidad tanto la cultura oriental como la occidental en búsqueda de complementariedad, a tal punto que en 1988 recibió de manos del emperador Hirohito la Orden del Sol Naciente como reconocimiento precisamente a su trayectoria. Este espacio que estamos compartiendo no nos resulta extraño entonces, sino una continuidad de un camino iniciado hace ya unos cuantos años, como tuve el gusto de mencionar. Bueno, no les ocupo más espacio a las ricas presentaciones que seguramente vamos a estar atendiendo en unos minutos. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Dama. Por favor, le vamos a ceder la palabra a la doctora Carola Ramón Berjano, que es la subsecretaria de Relaciones Económicas, Multilaterales y Bilaterales de Cancillería,
Además es directora del Comité de Latinoamérica del CARI y miembro del Comité de Asia e investigadora de la Universidad de El Salvador. Por favor, doctora. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias por la invitación a participar de este seminario organizado por la Embajada de Japón, por mi querida Universidad de El Salvador, de la cual soy egresada, investigadora, y he dado clases justamente en la Escuela de Estudios Orientales muchos años, y por el CARI. La verdad que, y también es un placer volver a ver al embajador Nakamae, que hace varios meses con esto del COVID que no nos encontrábamos. Este es un año realmente muy especial. El COVID nos ha marcado a todos los países desarrollados y menos desarrollados, y aún Japón, siendo la tercera economía del mundo, como decía el doctor Arguero, ha tenido un impacto muy profundo en el COVID. Y analizar cómo está parado Japón hoy económicamente y cómo será la recuperación tanto de Japón como el resto de los países es vital para justamente repensar nuestra relación bilateral. Y pensar en nuestra relación bilateral con los países de Asia es muy importante, y con Japón en particular. Con Japón tenemos una relación de muchísimos años, más de 120 años de relaciones diplomáticas. Tenemos una asociación estratégica. En los últimos años se han dinamizado mucho las relaciones con Japón, con visitas del más alto nivel y con las consultas tanto políticas como económicas, que las últimas han sido en el año 2018. Por supuesto, con este año no se han podido realizar, pero esperamos poder hacerlo. Desde la Cancillería, la relación con Japón es muy importante y sobre todo dinamizar este vínculo. Creemos que tanto el comercio con Japón como a nivel de inversiones está muy por debajo del potencial que podríamos tener, y estamos dispuestos y trabajando conjuntamente para poder dinamizar esta relación. Creemos que tanto los sectores alimenticios como los sectores de inversiones en petróleo, gas, minería y sobre todo litio tienen gran potencial. Las empresas japonesas en la Argentina se han duplicado en los últimos años. Sin embargo, nuevamente creemos que necesitamos proveer los incentivos necesarios para que sean más aún las empresas que estén en nuestro país. Creemos que hay mucho potencial en eso. Así que bueno, sin más, para escuchar a los oradores, que son los que realmente saben sobre la economía japonesa, muchas gracias nuevamente, y me parece que esta es una iniciativa, como verán, veo que hay más de 100 personas conectadas, lo cual demuestra el gran interés en este tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ramón Berjano. Para los que recién se unen al evento, por favor, les vamos a recordar que mantengan los micrófonos apagados y que las preguntas se van a realizar luego al final de las exposiciones de los 3 disertantes. Hoy nos acompañan, como ya han manifestado también el embajador Sanchís, el embajador Takahiro Nakamae, que es el embajador extraordinario plenipotenciario de Japón en Argentina. Él es graduado de la Facultad de Derecho en la Universidad de Tokio. En 1985 ingresa al Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, y en 1988 estuvo por Argentina como consejero de la Embajada de Japón, y regresó en julio del 2019 como embajador extraordinario plenipotenciario. Él va a estar acompañado de 2 grandes economistas y compañeros de trabajo del Grupo Japón, el profesor titular de Economía de la UBA, doctor Jorge Marchini, que es investigador de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Jorge Marchini es ex economista regional de JETRO, Japan External Trade Organization, y miembro del grupo de trabajo sobre Japón del CARI. Y también nos está acompañando el doctor en Economía por la Universidad de Hiroshima, el doctor Luis Arguero, editor del libro Japón en el siglo XXI, Miradas desde el Sur, profesor e investigador de la Universidad de El Salvador y miembro del grupo de trabajo sobre Japón del CARI. En primer término lo va a exponer el doctor Luis Arguero, luego va a continuar el embajador Nakamae y va a cerrar el ciclo el doctor Jorge Marchini. Por favor, doctor Arguero, que cedemos la palabra. Muy bien, muchas gracias Gabriela por la presentación. Les voy a compartir
el PowerPoint que voy a estar usando hoy. La idea es relatar cómo ha sido la economía japonesa o qué trayectoria ha tenido hasta febrero de este año, donde obviamente se vio impactada por todo esto que todos sabemos hoy en día, ¿no? Por supuesto tenemos que hablar de Japón como una economía que ha crecido fuertemente después de la Segunda Guerra Mundial, con un proceso que fue de rápido crecimiento hasta los años 90, donde se encontró con la burbuja económica, tuvo una crisis económica en la primera década de este siglo, se la llamó la década perdida, junto a la última década del siglo pasado, por todo lo que fue un proceso de no crecimiento económico. Empezaba a crecer Japón cuando fue impactado por varios procesos. El primero, por supuesto, fue la crisis de 2008-2009, después el tsunami de 2011 que afectó notoriamente la economía japonesa. En este contexto, Shinzo Abe, haciendo como el primer ministro del país a fines de 2012, y lanza un plan que popularmente se llamó Abenomics, que estaba basado en 3 patas: la expansión monetaria, el estímulo fiscal y la reforma estructural, con el objetivo de mejorar las ganancias empresariales, generar inflación, generar que estas ganancias empresariales se pasen a mayores salarios y con esto dinamizar la economía japonesa que, como veníamos diciendo, venía de procesos que ahora vamos a ver, son básicamente de cuestiones de bajo crecimiento y baja inflación. ¿Cómo encuentra el coronavirus a la economía de Japón? Primero lo voy a separar en 2 partes grandes. La primera va a ser referida a cuestiones locales, porque Japón tiene problemas o tiene cuestiones que son particulares al país y que tienen que ver primero con el decrecimiento poblacional. Japón ya está perdiendo población, se espera que para aproximadamente el 2050 la población, que hoy es de unos 123 millones de personas, esté por debajo de los 100 millones de personas. Por el otro lado, también se da una fuerte concentración en Tokio, ¿no? Que es la única ciudad hoy en día que está ganando todavía población, si bien se especula que este año, debido a todo este tema de la pandemia, pierda población por primera vez. Por supuesto, esto también impacta en la propagación del virus, ¿no? Al tener la ciudad más grande del mundo, Tokio, con aproximadamente entre un tercio y un cuarto del país en el área metropolitana concentrada en este lugar. Por otro lado, tenemos que hablar de la baja inflación que tiene la economía japonesa. Quizás esto a nosotros nos parezca un poco raro debido a lo que vivimos en Argentina, pero la economía japonesa ha sufrido de la baja inflación. Fíjense que la línea gris, la inflación ha estado en la mayoría de los años por debajo del 1%, incluyendo el año pasado, y solo ha tenido un pico en 2014, cuando el gobierno japonés subió el IVA de 5 al 8% y eso explica el salto. Por el otro lado, también vale decir que la economía japonesa ha tenido un crecimiento relativamente bajo. Digo relativamente porque si bien el crecimiento ha estado un poquito por arriba del 1% anual, tenemos que pensar que Japón también está perdiendo población, con lo cual ese crecimiento, en términos de crecimiento per cápita, es mayor al 1%, ¿no? Lo que es bastante más que muchos de los países desarrollados, inclusive de varios subdesarrollados o en desarrollo. Otro punto importante que vale la pena destacar del Abenomics es que, como habíamos dicho, el plan pone en el centro de la escena a las empresas para que obtengan más ganancias. Y esto efectivamente se ha cumplido. 2017, 2018 han sido años récord en las ganancias de las empresas. En el 2019 no fueron tan grandes debido a los problemas derivados de la guerra comercial entre Japón y China, pero fíjense cómo es la evolución, se ven las barras celestes, de lo que es el valor bursátil de las compañías japonesas, ¿no? Inclusive hoy en día, en el medio de la pandemia, estamos hablando que están por arriba de los 23.000 puntos, que si se fijan es un número muy alto en términos de lo que han sido la última década del valor bursátil de las compañías japonesas. Sin embargo, esto no se ha podido trasladar hacia un gran incremento en el salario de los trabajadores, y si bien estábamos hablando de una inflación baja, estamos hablando de algo de inflación por año, ¿no? Entonces, una pequeña inflación,
sumado a una no suba de los salarios, ha generado que el consumo privado no despegue como esperaba el plan del primer ministro Abe, y es por eso que la economía japonesa, digamos, ha tenido este proceso de relativamente bajo crecimiento, ¿no? Vale decir que otro de los temas que tiene Japón está relacionado con la caída del desempleo. Ha sido muy fuerte en estos últimos 10 años, bajó de aproximadamente cerca de un 5% a un 2,2% previo a que agarrara la pandemia. Sin embargo, pueden seguir la línea celeste como a pesar de este crecimiento del desempleo que hubo este último año, ha bajado y no ha crecido exponencialmente, no superó el 3%, ¿no? Esto muestra también una particularidad de la economía japonesa, que es que ha creado empleos durante estos años. Fíjense, al principio, entre 2011 y 2015-16, Japón tenía un problema que era bajaba la tasa de desocupación, pero no crecía la cantidad de empleos que la economía creaba, y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas mayores que tiene Japón, que se retiraban y no eran reemplazadas por nuevos trabajos, se retiraban del mercado laboral, ¿no? En los últimos años lo que vemos es un crecimiento de la cantidad de puestos de trabajo en Japón, con una caída, por supuesto, por el efecto de la pandemia y el coronavirus. También otro de los puntos otra de las cuestiones que me gusta destacar son las cuestiones internacionales, porque Japón ha tenido un fuerte impacto en su economía debido a la crisis del tsunami de Fukushima, del accidente nuclear de Fukushima, lo que hizo que Japón deba importar aún más energía de la que importaba, cerrar sus centrales nucleares, y esto llevó a que Japón tenga un déficit comercial relativamente alto comparado con el superávit con el que venía. Esto se ha recuperado en los últimos años, si bien en 2019, justamente a partir de esta, como les comentaba, esta guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos, generó que haya bastante ruido en el comercio internacional, y esto afectó notoriamente al comercio que salía y entraba de Japón. Para terminar, solo algunos puntos que me parece importante pensarlos. El primero tiene que ver con el crecimiento de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Este ha sido muy fuerte en los últimos años, en las últimas décadas, y también ha sido el foco de parte de las inversiones japonesas. Muchas compañías japonesas se han localizado en estos países de ASEAN y ahora están viendo de relocalizar parte de las inversiones que tienen en China en países de ASEAN, ¿no? Esto, por supuesto, está relacionado con las cadenas globales de valor, que, como sabrán, es que varias empresas de muchos países producen un artículo en particular. Ese artículo, ese bien intermedio, es trasladado a un país que es el que ensambla estos productos. Las cadenas globales de valor han sufrido bastante con el coronavirus, porque imagínense que, por ejemplo, un automóvil estaba producido con, digamos, puertas de automóviles que venían de China. Cuando China decide parar las fábricas para evitar la expansión de la pandemia, por supuesto, esto hizo que no se pudieran proveer las puertas de los automóviles y no se pudiera ensamblar el automóvil en su conjunto, lo que afectó a todas las economías del sudeste asiático. Por otro lado, vale decir que este 2020 encontraba a Japón al principio con la esperanza de organizar los Juegos Olímpicos, que seguramente serán el año próximo, pero era el gran objetivo del país para este año. Y por último, vale decir que Japón había implementado una política muy exitosa referida al turismo. Creo que el año pasado fueron aproximadamente cerca de 40 millones de turistas extranjeros los que visitaron el país, con un muy fuerte crecimiento del turismo proveniente de Asia, y esto se estaba convirtiendo en una parte muy importante de la economía japonesa. Bueno, les agradezco el tiempo. Después quedo a disposición de ustedes para las preguntas, pero quería compartirles cómo es que llega Japón al momento que comienza la pandemia. Muchísimas gracias, doctor Argüero. Muy excelente la primera presentación sobre el estado de la economía japonesa prepandemia. Y ahora le vamos a ceder la palabra al embajador Nakamae, quien en su presentación nos va a compartir sobre Japón ante el desafío del COVID-19.
embajador, por favor. Muchas gracias, Gabriela San. Buenas tardes a Buenas todos. tardes. Muchas gracias a CARI, la Universidad de El Salvador, por esta oportunidad. Mis atentos saludos al embajador José Ramón Sánchez Muñoz, el doctor Héctor Dama y doctora Carola Ramón Berjano. Y muchas gracias por su presentación al doctor Luis Agüero, y mis saludos al doctor Jorge Marchini, que después va a dar su presentación, que con tanta expectativa estoy esperando. A mí hoy me toca explicarles un poco la situación de Japón ante esta pandemia. Voy a explicar un poco la experiencia que tuvimos con esta pandemia estos meses y las medidas que tomamos y las ideas, las ideas y los pensamientos, las experiencias, los aprendizajes que tuvimos con nuestras experiencias. Y después voy a tocar un poco la situación económica con esta pandemia y las medidas que tomó el gobierno de Japón. Voy a explicar con algunos gráficos. Bueno, la experiencia que tenemos con el COVID-19 ya comenzó en enero, porque ya regresaron los japoneses desde China, de ciudad de Wuhan. Se detectó el primer caso de contagiado ya en enero. Y bueno, esta vez se logró contener la propagación, así que no hubo una oleada grande. Pero aquí hubo una anécdota muy interesante que dio un impacto, que es el caso de crucero Diamond Princess, que estaba en el puerto de Hong Kong, y una persona que desembarcó ahí se le dio positivo de coronavirus. Y sabiendo eso, viajó para Japón, navegando una semana, y llegó al puerto de Yokohama con 3.700 personas de pasajeros y tripulantes. Y ahí comenzó una operación muy desafiante para el Japón, haciendo cuarentena total de estas personas. Y después, al fin y al cabo, se descubrió que más de 700 personas fueron ya infectadas del virus. Y también en este caso nos dio un tema muy interesante desde el punto de vista del derecho internacional, porque este barco es de la nacionalidad británica, así que dentro del barco rige la soberanía de Reino Unido. Y el dueño de este barco es una empresa norteamericana. Entonces, ¿cuál es la autoridad del gobierno de Japón de efectuar la cuarentena o las medidas, la administración sanitaria en pero el gobierno de Japón era lo único que se podía hacer físicamente, porque de hecho está en el puerto de Yokohama, Japón. Así que, bueno, el gobierno de Japón hizo toda esta operación desde el punto de vista humanitario,
pero dejó este tema de la jurisdicción y la responsabilidad de cuarentena de un barco como este. Bueno, después vino otra oleada que es mucho más grande en marzo, abril. Ese era de los que volvieron de Estados Unidos y de Europa. Y se creció mucho el número de los confirmados. Y ya en el 7 de abril se registró más de 700 personas. Y ahí, ese día, se declaró estado de emergencia. Y se aplicó a todo el país una semana después. Y se impuso algunas medidas de restricción con la meta de reducir los contactos de la gente por 80%, o sea, reducir los contactos hasta 20% de lo normal. Pero lo característico de eso es que nunca ha sido obligatorio, nunca se ha implementado sanciones penales. Todo se lo hicieron con solicitudes, recomendaciones. Pero bueno, funcionó bien y 7 semanas después se pudo levantar este estado de emergencia. Bueno, pero ya en junio, julio, vino otra oleada que en este gráfico muestra que era mucho más grande en cuanto al número de confirmados. Pero esta oleada, diferente que la vez pasada, se pudo pasar con medidas mucho más ligeras, sin tener que declarar de nuevo el estado de emergencia. El comité de los expertos anunció que se puede detectar que el contagio, la propagación de esta vez ya pasó el pico la última semana de julio, ya está en la fase de descenso. A la fecha de hoy, el número de los casos confirmados acumulados es 68.392. Desafortunadamente tenemos 1.296 muertos hasta ahora. Y 57.823 personas ya se han recuperado. Bueno, la situación es así a este momento. Y a lo largo de estos meses se viene enfrentando a la pandemia. Japón ha tomado una metodología que es algo diferente, como mencioné antes, que la mayoría de los países. No se realizó testeos masivos ni se implementó un aislamiento obligatorio. Por eso, esta historia llamó la atención global, con dudas si estas medidas flojas, ¿no?, realmente funcionaban. Y ante el hecho del número notablemente bajo de los contagiados y muertos, especialmente en proporción del número de habitantes, se pusieron a discutir por qué, y a veces atribuyendo a los aspectos culturales. Bueno, hoy quisiera explicar un poco de las medidas adoptadas que reflejaban ciertas estrategias y metodologías que no se trata solo de hábitos ni costumbres de la gente. Primero de todo, hay algunas premisas, algunos principios que forman la base de la estrategia japonesa, que son los siguientes. Primero, en cuanto no nos contemos con la vacuna para esta enfermedad,
no es posible contener el contagio a cero. No es posible extinguir la enfermedad. Por tanto, hay que vivir con el coronavirus. Ese es primero. Y segundo, por tanto, el enfoque, el esfuerzo tiene que concentrarse en mantener el contagio al nivel más bajo posible, a la vez que reanudar gradualmente las actividades socioeconómicas. Se trata de crear un nuevo estilo de vida. Y tercero, hay que poner la prioridad a la gente de edad mayor. En Japón, la población es está en situación de muy avanzada de envejecimiento. Casi 3 personas de cada 10 son mayores de 65 años de edad. Y son los más vulnerables ante esta enfermedad. Y también es importante evitar el colapso del sistema sanitario para cuidar a estas personas de edad mayor. Con estas premisas se elaboró las medidas con las que se aprendió la característica de COVID-19 durante las primeras etapas de operaciones epidemiológicas. Una de las características de COVID-19 es que la mayoría de los infectados son asintomáticos. Esto ya es de conocimiento global, ¿no? Pero eso se lo aprendió en Japón ya en enero, febrero, con estas experiencias de primera etapa. Pero, por otra parte, los epidemiólogos en Japón descubrieron otra característica que es importante, es que el 80%, casi todos de los infectados, no transmite la enfermedad a otros. Son apenas 20% de los infectados que la transmite a una o numerosas personas. Y eso ahí se genera grupos de infección y lo llamaron clusters. Los expertos entendieron que se podría contener la escalada de propagación de virus a medidas de contener estos clusters. ¿Cómo lo hicieron? Un tema importante era cómo detectar los clusters lo suficientemente temprano para poder contenerlos antes de mayor expansión de contagio. Para ello se aplicó el método de rastreo retrospectivo. En el caso de una epidemia normal, como una influenza, por ejemplo, se puede detectar a futuros pacientes identificando a las personas que tienen contacto cercano con el paciente actual. Y lo llamamos rastreo o prospectivo. Pero en el caso del COVID-19, no es posible detectar a los futuros pacientes solo con esta medida, porque la mayoría de los infectados son asintomáticos y ellos pueden transmitir la enfermedad a varios otros. Entonces, con este método de seguir los contactos de los pacientes, no es suficiente para perseguir futuros contagios. Por tanto, en adición de rastreo prospectivo, se realiza el rastreo retrospectivo. Eso significa que rastrear las actividades o trayectorias de los infectados durante los días anteriores a la aparición de la enfermedad para identificar el lugar de origen común de la infección e identificar a las personas que tuvieron contacto estrecho en ese lugar y así posibilitar prontos tratamientos y prevenir más infecciones. Esta es una táctica que se tomó en Japón. Y otra cosa es la campaña de 3C.
A través de este rastreo retrospectivo, los expertos descubrieron que los clusters se generan en lugares con ciertas condiciones. 3 condiciones. Primero, espacios cerrados sin ventilación. Segundo, concentración de personas. Y tercero, contactos cercanos de personas. Este descubrimiento o de este hallazgo fue la base de la campaña de las 3C, que llamó al pueblo a evitar estas 3 condiciones. También, más recientemente, se aprovecha la tecnología, la ciencia. Un ejemplo es, recientemente se realiza la simulación de la dispersión de microgotas que se considera como vehículo que transmite el virus a otras personas. Y se hace esa simulación con la ayuda de la inteligencia artificial. Este dibujo muestra que una persona en la última fila, en el centro, hablando de voz alta, y muestra que la dispersión de gotitas que llegan incluso a las personas de la fila delantera. Y eso ocurre en 1,7 segundos. Cuando esta persona usa un barbijo, los grandes gotitas no se dispersan y microgotitas se pasan hacia arriba y con el tiempo mucho más largo, casi 10 segundos. Así se está comprobando la utilidad de usar barbijos para prevención de contagio. También esto muestra, este dibujo muestra cómo se dispersan las gotitas en una mesa con varias personas, con mamparas de más de 1,4 metros de altitud. Sí funciona contener la dispersión de gotitas. Estas son las que se descubrieron con uso de inteligencia artificial, con la simulación computadora. Bueno, pido disculpas por este dibujo que es bastante complicado. Se ve una línea casi horizontal, pero está inclinado, línea verde, en medio de este gráfico. Esto significa la capacidad del sistema sanitario. Y hay otra línea por abajo, indica la capacidad de medidas contra el clúster que acabo de explicar. Como fue el caso en abril-mayo en Japón, si la propagación muestra las señales de sobrepasar la capacidad de medidas con enfoque de clústeres o incluso el nivel de saturación del sistema sanitario, se debe considerar medidas fuertes como restricción de contactos. Y esto implica restricciones de las actividades económicas. Para evitar la explosión del contagio. Una vez controlada, como ocurrió en mayo en Japón, una vez controlada el nivel por debajo de la capacidad de medidas contra el clúster, se procura prevenir el rebote con enfoque a clústeres y procurando el nuevo estilo de vida. Para el caso de futuro rebote, se viene sofisticando los criterios para definir la gravedad de la propagación. Por ejemplo, la tasa de ocupación de las camas del hospital, el número de nuevos confirmados en proporción de la población, comparación del número de contagios entre las 2 semanas anteriores, o la porción de contagios de origen no identificable.
al observar que la propagación de julio-agosto está en una fase de descenso y tomando en cuenta que llega a Japón ahora la temporada con la influenza invernal dentro de un par de meses, así que el gobierno definió una serie de medidas para tomar de aquí para adelante. Aquí no voy a aburrir a ustedes más con los detalles, pero solo voy a presentar las principales líneas prioritarias, que son las siguientes. Primero, mayor enfoque a la prevención de los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas. Segundo, preparación para la temporada de influenza. Tercero, compaginación entre la prevención de epidemia y las actividades socioeconómicas. 4, asistencia a las instituciones médicas y sistema público de salud. Y 5, fortalecimiento del sistema de gestión de riesgos. Esta es la línea estratégica que apenas se definió el 28 de agosto, que es el viernes de la semana pasada. Este fue un momento que marcó un hito, que cuando el primer ministro Abe anunció su renuncia, mencionó este plan que ya él pensó que terminó una etapa de su trabajo, por tanto decidió renunciar su cargo. Bueno, de la economía, sí que la pandemia afectó muy gravemente a la economía japonesa. La contracción económica de trimestre, de abril a junio, anualizado, era 27,8%. Y ahora se pronostica que el crecimiento económico de este año, anual, se pronostica como 4% y medio negativo. Y se espera, hay una esperanza de recuperación económica de 3,4% para el año que viene. Pero en caso de que haya otra oleada global, de nivel global, después de septiembre, esta situación se va a empeorar aún más con una contracción de 5% para este año. Con este estancamiento económico, como mencionó el doctor Arguero, la tasa de desempleo aumentó a 2,9% y hoy se anunció que el número estimado de las personas que perdió su trabajo desde enero hasta ahora superan 50,000. Y también, como mencionó el doctor Arguero, el sector más afectado era del sector turístico. Ante esta situación, el gobierno de Japón elaboró 2 paquetes de presupuestos suplementarios, con el monto total de 57 billones con B de yenes, que es algo equivalente a 537 mil millones de dólares. Este es el presupuesto del gobierno. Y junto con otras medidas, incluyendo financiamientos de bancos públicos y otras medidas, se calcula que el impacto económico de todas estas medidas equivale a 2,2
$2.180.000.000.000. Esto equivale casi a 40% del Producto Nacional. El destino de estos presupuestos van a varias partes de la economía japonesa. Se subsidia casi, un poco más de $900 para cada uno de las personas que residen en Japón, incluyendo a los extranjeros. Pero no se aplica a los japoneses que residen en el extranjero, así que no estoy titulado a recibir $900. Subsidios para las pymes y respaldo a la liquidez de las pymes. Y también se subsidia el fortalecimiento y diversificación de la cadena de suministro y ayuda a asistencia al sector médico. Es otra parte muy importante de nuestro presupuesto. Y bueno, aquí termino. Si me permite un par de minutos, quisiera explicar un poco, compartir con ustedes un poco de conocimiento sobre las vacunas. Hay tantas expectativas de vacunas. Actualmente están en camino mundialmente varios proyectos de desarrollo de vacunas para COVID-19, y dentro de los cuales hay por lo menos 5 proyectos en Japón. Pero son de varios diferentes tipos. Algunas son elaboradas con modalidades convencionales y otras nuevas. Una vacuna convencional es de virus inocuo, es elaborado de virus inocuo o sus extractos, ¿no?, para crear la inmunidad. Es la modalidad con la que se cuenta con mucha experiencia, hay alta posibilidad de inmunización. Hoy día casi todas las vacunas para varias enfermedades son de este tipo. Pero el tema es que una mayor desventaja es que normalmente requiere de mucho tiempo, años en desarrollarla. Por otra parte, esta vez con COVID-19 se está aplicando en algunos proyectos con nuevas modalidades. Se trata de inyectar la información genética del virus, como ácido deoxirribonucleico, ácido deoxirribonucleico y otras informaciones información genética del virus, y crear la inmunidad. Es una metodología todavía con poca experiencia y por lo menos en Japón no ha sido aprobada ninguna vacuna de este tipo. Pero la ventaja es la rapidez de su desarrollo. Y la vacuna que se encuentra en la etapa más avanzada del mundo es del proyecto famoso proyecto de la Universidad de Oxford y la empresa británica de AstraZeneca. Esta vacuna es del tipo vacuna del vector viral, de la modalidad nueva. Bueno, termino aquí y muchas gracias por su atención y paso la palabra a Gabriela. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Nakamae. Excelente la presentación y sobre todo la brisa y la esperanza que nos dio su última información sobre las vacunas. Ojalá que pronto se desarrollen. Le vamos a dar la palabra a nuestro tercer disertante, el doctor Jorge Marchini, quien nos va a explicar, nos va a compartir la significación y expectativas de las relaciones de Argentina con Japón y Asia en la post-pandemia. Por favor, doctor Marchini.
Bueno, muchas gracias por la invitación primero y por esta tan hermosa audiencia y por supuesto las disertaciones de un tema tan crítico y de tanta significación porque el mundo está en este momento conmovido por la situación de la pandemia y las expectativas. Y cuando estamos conmovidos es porque quiero comenzar en una referencia que es que quizá la que nos llega siempre a hablar de Japón y Argentina, que son las expectativas que tenemos siempre respecto a la relación de Argentina con Japón, en general de América Latina, pero nosotros tenemos unos ojos nuestros de aquí de Argentina. Quizá mismo alguna referencia que hizo recién el embajador mostraba algunas de las cuestiones que tienen que ver con las fascinaciones, pero también las cuestiones de aprendizaje mutuo que tenemos cuando explicaba que las medidas de prevención sanitaria son voluntarias y no hay ningún tipo de obligación, sino una disciplina cultural que los obliga sin necesidad de ningún tipo de reprimenda especial a actuar en prevención de la pandemia. Pero yo quiero partir de una idea porque todo esto siempre se ha caricaturizado, el tema de la relación de Argentina con Japón, de que tenemos nosotros lo que ellos no tienen y al revés, es lo bueno y lo malo, las antípodas, la complementación. Y en este momento hablar de lo que va a pasar con respecto a las relaciones de Argentina con Japón nos plantea también interrogantes. Digo interrogantes porque la relación de Argentina con Japón tiene algo que creo que hablaba la subsecretaria recién, de una enorme expectativa que luego no se cumple en la realidad. Es decir, creo que hemos visto a Japón en los temas de desarrollo, sobre todo en dos áreas. El tema de, obviamente, la fascinación, atractivo, la necesidad de ver y aprender del modelo de desarrollo de Japón, tema que siempre ha llevado a admiración y obviamente de atención de lo que ha significado los pasos de Japón después de la segunda posguerra. Y también el tema del comercio, es decir, la idea de complementación, es decir, de economías que son claramente esto que uno tiene, no tiene, y por lo tanto la posibilidad de complementar economías. Y de alguna manera muchas de las iniciativas que se han tomado han tenido ese sentido, rodeado también de un marco muy propicio de cooperación y de atención de la relación con Japón, que ha sido, por supuesto, muchos de los temas, es decir, lo que ha hecho JICA en Argentina, lo que ha significado también la propia ventaja y la propia admiración que provoca la comunidad japonesa en Argentina, que es un activo enorme que tiene Japón, digamos, en su perspectiva de sus relaciones con Argentina. Y también, obviamente, los esfuerzos particulares de ver el tema de complementación. Hay que reconocer, no vamos a hablar ahora, las perspectivas que nos dio y nos empezamos a pensar muchos temas nuevos con los informes Okita, ¿no? El Okita 1 en la década del 80, en la 90, Okita 2. El embajador Sánchez Muñoz trabajó en el periodo justamente del centenario de las relaciones argentinas con Japón, donde estaba planteado el tema del modelo de desarrollo. Por eso, entonces, ¿cómo podemos hablar ahora del futuro de relaciones de Argentina con Japón? Estamos en la mitad de la pandemia, hay una fuerte incertidumbre de lo que va a ocurrir, y aparte tenemos todo este bagaje de no haber podido todavía desarrollar, en la medida de las potencialidades que intuimos que están presentes entre Argentina y Japón, mayores relaciones. A mí me parece que el COVID-19 plantea grandes desafíos. Ya los plantea actualmente, lo estamos viendo actualmente cómo nos estamos interrogando y teniendo que actuar en relación a la pandemia en lo inmediato, pero también la perspectiva de lo que se denomina post-pandemia, es decir, lo que va a ocurrir después de la pandemia. Y lo que va a ocurrir después de la pandemia, ya hay algunos anuncios, referencias, que tienen que ver también con las relaciones que podemos tener bilaterales o intrarregionales, y también puede ser planteado a otros países de América Latina. Primero que hay una ruptura, hay una interrupción y un cambio seguro de las cadenas de valor. Si algo ha caracterizado a Japón y también de alguna manera los modelos de desarrollo de los últimos años han sido las cadenas de valor globales que van a seguir existiendo, pero nuevas condiciones. Hay nuevas condiciones en las que, no tan solo por la pandemia, sino también la estructuración nueva de las economías que se están dando en el próximo periodo. El movimiento de personas. Estamos teniendo un tema nuevo con los movimientos de personas y cómo se mueven las personas en el mundo. Están los peligros del proteccionismo, es decir, algo que tenemos que ver con mucha preocupación, el proteccionismo que trae aparejado las idas y vueltas, pero también los crescendos de tensiones internacionales. Las nuevas formas de comercio, es decir, yo pertenezco a un organismo, trabajé muchos años en Jetro, en la década del 80, cuando comenzamos a hablar de comercio teníamos Telex nosotros. Seguramente la mayor parte de los concurrentes a esta reunión no sabe qué es un Telex, que era una máquina de escribir que había que mandar. Bueno, esto los más viejos sabemos, los jóvenes no saben. Bueno, era esta relación, era muy complejo, la oficina tenía que mandar informes y había que estar horas preparando. Hoy en día estamos en otro tipo de comunicación, pero las nuevas formas de comercio también están cambiando enormemente. El e-commerce, hoy en día comerciar es mucho más facilitado por las condiciones de comunicación y también la logística de la comunicación.
Existen algunos temas también que tocan a nuevas cosas, que son los cambios de balanza de pagos. En el caso de los países periféricos de Argentina, la crisis de balanza de pagos está presente, ¿sí? El tema, las dificultades que tiene el país para salir, digamos, para poder encontrarse en el mundo con una balanza de pagos que pueda equilibrarse. Y por supuesto, todos los temas del desarrollo, los temas ambientales, y bueno, que están de alguna manera la agenda de desarrollo y lo que hace también a los temas ambientales, que están también en la agenda internacional y la agenda de cada uno de los países. Entonces, yo creo que están para poder dar un redondeo y una esperanza, no sobre el COVID que no conozco y no puedo hablar especial, pero sí en cuanto a qué tareas tenemos por delante para mejorar la relación y poder asentarnos en la relación de Argentina con Japón. Primero, no repetirnos, es decir, primera desafío es no repetirnos, no decir, tenemos grandes potencialidades y dejarlo solamente como una enunciación. Tenemos que ver cómo trabajamos de la enunciación a los hechos. Digo esto porque he visto muchas veces, digamos, y con la mejor buena fe, la idea de la expectativa de mejoramiento de relaciones, pero después, ¿cómo podemos caminar para que eso sea realidad? Yo creo que hay que reconocer que estamos en un nuevo punto de partida. El otro tema es un nuevo punto, una nueva oportunidad, un desafío también, y una cantidad, digamos, de escollos y temas para poder analizar y ver por el futuro. Tenemos que ese punto de partida nos llama a tener que convocarnos a reconocernos nuevamente, en este caso en relaciones bilaterales como puede ser Argentina con Japón. La otra cuestión es también reconocer activos, es decir, los activos significa lo que tenemos bueno para hacer esta cuestión. Y yo dejo de lado, no lo dejo de lado, sino que los pongo ya en referencia, los que ya conocemos naturales, que están siempre históricos, pero por ejemplo algo que yo siempre entendí que es fundamental, no hay otro país en Argentina que tenga en Asia mejor imagen que Japón. No existe, y lo que puede ser lo que llaman en general el gateway, digamos, la idea del pasaje o la portal, yo siempre pienso que Japón sigue siendo portal más importante que tiene Argentina con Asia por muchos motivos, por relaciones históricas, por relaciones también culturales, por el hecho de las condiciones propias que ha tenido la relación de cooperación. Muchos elementos hacen que exista un activo enorme en ese sentido. Y esto se nota también en cualquier tipo de, el tipo de requerimiento de información pública que se busca ese tipo de datos, aparece Japón siempre en la primera fila. Otra cuestión que tiene que estar en desafíos, creo que hay que cambiar la idea. En Argentina se habla siempre de cooperación. Yo creo que el enfoque tiene que ser de complementación, que es un enfoque un poco distinto. Digamos, no porque no exista la cooperación, sino que el enfoque es qué somos cada uno y qué podemos dar cada uno al enfoque bilateral. Y en ese sentido, me parece es que esto se engarza con otra cuestión de complementación. En Argentina, y de alguna manera en Japón, como también lo explicaba el señor embajador, hay un tema vinculado a cuál es el modelo de desarrollo para el próximo periodo. ¿Cómo vamos a encontrarnos nosotros con nuestro desarrollo, con nuestros valores, con nuestras prioridades y también las relaciones con el mundo? En Argentina, sin duda, el debate del modelo de desarrollo, o cómo vamos a desarrollarnos, sigue estando presente. Y esto tiene que ver en los dos sentidos que habíamos antes. Modelo de desarrollo significa cuáles van a ser las prioridades, dónde va a estar la política pública, y bueno, por supuesto, cuáles son nuestras relaciones que tenemos que hacer preferencias en el mundo, y también, por supuesto, cuáles son los requerimientos para hacer ese modelo de desarrollo, cuáles son los apalancamientos que se necesita para poder hacerlo. En esto, entonces, por lo tanto, yo creo que hay elementos de punto de partida, pero a mí me parece que lo fundamental es poner manos a la obra, es decir, y ahí hay un elemento que quiero, bueno, innovar o intentar, por supuesto es una aproximación totalmente discutible. Yo creo que no tenemos que esperar empezar a tener una elaboración completa, como de alguna forma se intentó con los planes de Okita 1 y Okita 2, trataban de un tipo de concepción donde se englobaba desde una visión general hasta los temas particulares y un tema de sectores, sino que tenemos que trabajar de otra manera, no esperar un gran informe de cooperación, por eso tiene que ser de complementación, sino que trabajar directamente en una visión de mediano y largo plazo que podamos elaborar trabajando de forma puntual directamente, y seguramente podremos interdependernos, digamos, o vincularnos en la posibilidad de que existen muchas capacidades existentes dentro de nuestros países y dentro del Japón para poder lograr esa complementación. Es decir, yo creo que hay, en ese sentido, hay muchos activos, hay muchas posibilidades y muchas condiciones para poder hacerlo. Este evento es un buen punto de partida, digamos, en el sentido de poder poner en marcha muchas referencias, pero sobre todo en el sentido de que existe la posibilidad de reconocernos mutuamente en esta nueva perspectiva. Yo creo que, por ejemplo, existen activos enormes en las universidades.
existen activos enormes. Yo digo, aquí está la Universidad de La Plata, la Universidad de El Salvador. Yo pertenezco a la Universidad de Buenos Aires, quizá el desarrollo es menor. Tenemos a Claxo, yo pertenezco a Claxo, la Conserva Latinoamericana de Ciencias Sociales, donde el desarrollo todavía es mucho para hacer, pero es mucho lo que se puede hacer todavía, y por supuesto la Agencia de Cooperación, y lo que se ha hecho, o a OTS, lo que se ha hecho es mucho para poder tener lazos de cooperación. Pero tenemos que reconocernos mutuamente, reconociendo que ambos países estamos en un nuevo punto de partida. Por lo tanto, hay que rearmar el escenario sin prevenciones, reconociendo el pasado, pero también reconociendo que ese pasado no se va a repetir necesariamente y puede ser mucho mejor que el que tenemos hasta ahora. Yo creo que es hora de comenzar a soñar nuevamente, a pensar las condiciones de Argentina con Japón. Yo creo que cuando alguien, y muchos han dicho, cómo me encanta Japón, las que ha hecho, qué desafíos ha tomado, bueno, ese tipo de admiración particular que tienen los argentinos cuando se dice que en Japón el tango ha llegado, el tipo de cuestión que hace una corriente de simpatía, o los jóvenes con los animes, bueno, toda esta condición, digamos, de entramados que tenemos, creo que hay que ponernos en marcha en buscar un tipo de vínculo nuevo. Me parece que el próximo periodo va a ser un periodo de grandes cambios geopolíticos también, de enorme significación. Va a haber también tensiones enormes, tensiones que son, decíamos antes, proteccionistas, pero también cambiarias o de tipo de referencias de condiciones comerciales en el mundo. Y por lo tanto, las relaciones de entramado que podemos encontrar, y sobre todo de comprensión de sector por sector, de pasar de lo general a lo particular, va a ser fundamental en el próximo periodo. Y me parece que hay elementos y mucha construcción hecha durante muchos años. Yo quería hacer un homenaje hoy en el día de hoy, un ejemplo solamente. Hace pocos días falleció Rafael Kodanov, el ingeniero Rafael Kodanov, que fue una personalidad muy importante. Él fue, bueno, muy valorado por el siguiente sentido. Él fue el primer grupo que llevó a Japón empresarios argentinos para poder conocer el tema de lo que eran los círculos de calidad o calidad total que empezaba Japón a tener esa referencia. Él trajo ese elemento y hace muy pocos días también conocí una empresa PYME que me dijo, yo aprendí esto en Japón porque estuve, es decir, la valoración, estos activos que son de valoración enorme que existe en la relación de Argentina con Japón, y homenaje a personas que han hecho mucho por eso. Hace pocos días aparecía Virgilio Tellino Uriburu, una persona que ha hecho mucho. Yo creo que tenemos que referirnos a una construcción que está por completar en este momento. Y me parece que la existencia del Grupo Japón en el CARI, la posibilidad de tener este tipo de encuentros, actualmente virtuales, pero seguramente en forma presencial en un periodo próximo también, cuando superemos la pandemia, tiene que ser el tema en punto de partida. Y me parece que hay un desaprovechamiento de potencialidades enorme, porque existe un camino realizado, existen muchas posibilidades que tienen que ser explotadas, pero si dejamos todo en las generalidades de las potencialidades que tenemos, o al revés, el escepticismo de que nunca se hizo y no se puede hacer, no vamos a caminar. Hace muchos años, todos lo conocen, y enojó mucho a un sector de la élite de la Argentina, cuando el pensador español Ortega y Gasset venía a Argentina, decía que éramos buenos para discutir, pero teníamos un problema, no íbamos a las cosas, digamos nos llamaba a las cosas. Yo creo que a los argentinos también en este tema de las relaciones internacionales, y particularmente en relación con Japón, tenemos que trabajar sobre las cosas, trabajar sobre los elementos concretos, y en el caso de Japón, creemos que también tienen que referir el tema de la visión de América Latina renovada, en un cambio de relaciones internacionales, donde la relación con Japón puede jugar un rol fundamental en el área del mundo por el cual países como Argentina y otros de América Latina tendrán fundamentales relaciones y tienen expectativas que esas relaciones se desarrollen mucho más, que es con Asia. Y Japón tiene el lugar más preferencial, creo, para ocupar ese lugar. Así que muchas gracias y, bueno, a disposición de ustedes por las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Marchini. Antes de dar paso a las preguntas, que por cierto los animo a que sigan enviando las inquietudes, creo que hay varias, les voy a comentar sobre la obra que el doctor Argüero fue editor, Japón en el siglo XXI, Visiones desde el Sur. Es una obra colectiva, lo digo también con mucho orgullo, porque muchos de los miembros del grupo de trabajo Japón han participado con sus aportes. Se las recomiendo, es un enfoque interdisciplinario sobre Japón, y les doy un adelanto, ya estamos trabajando
en la actualización, porque esto rápidamente va quedando desactualizado. Muchas gracias, embajador Polsky, que ha proveído en el chat sobre el nombre de la obra. Primero, antes que nada, agradecerles a todos los que han participado con sus inquietudes, que se las vamos a hacer llegar a los disertantes. Son todas muy interesantes preguntas, pero no hemos podido, por un tema de tiempo no las pudimos hacer a todas. Agradecer a los disertantes, la verdad que excelentes, las diferentes visiones de la economía entre Japón y Argentina y la pandemia, cómo nos está afectando. Y los invitamos a que sigan participando en las actividades que vamos a programar con el grupo de trabajo de Japón. Si les quiero dar un minuto a los disertantes, si quieren dar la última palabra. Doctor Argüero, embajador, doctor Marchini. No, agradecer como últimas palabras al CARI, a la Universidad de El Salvador, también a la Embajada por el apoyo que han brindado a este evento. Vamos a ver cómo evoluciona la pandemia en los próximos meses, pero seguramente haremos más adelante algún otro seminario para volver a hablar ya quizás con alguna otra definición sobre cómo se reconfigura la economía japonesa, la economía asiática y nuestra relación desde Argentina en un futuro cercano. Gracias a todos. Muchas gracias. Únicamente decir que el clima que se da en este lugar, pues estamos en un lugar, ojalá se repita. Esto significa de que hay una posibilidad de franqueza y de intercambio y de preguntas y muchas cuestiones que no tenemos resueltas, pero que tenemos muchas ganas de también abarcarlas y necesidad de abarcarlas. Por lo tanto, creo que esta idea de potencialidad de la realidad es un poco nuestro desafío y me parece que este seminario ha contribuido mucho a hacer posible que arranquemos en ese camino. Así que muchas gracias a todos por este evento. Muchas gracias, doctor Marchini. Embajador Nakamae. Bueno, yo también quisiera agradecer esta oportunidad que estamos descubriendo que este tipo de reuniones virtuales, antes de la pandemia, lo pensábamos algo no auténtico, ¿no? Que pensábamos que el seminario tiene que ser una aula con las personas juntas. Pero con nuestra experiencia ya se ha bajado esta barrera. Y seguramente para mí, por lo menos para mí, en términos de cantidad de informaciones, hay muchísimo más flujo de informaciones durante estos meses que antes. Y yo creo que esto nos está dando una oportunidad de nuevo estilo de vida, realmente. Nuevo estilo. Y no es una perseverancia, sino es un aprovechamiento de un desafío para desarrollar, para avanzar más. Y por tanto, estoy tan agradecido por esta oportunidad. Y estoy totalmente de acuerdo en el sentido que vamos a repetir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces los invitamos a que nos sigan en las próximas actividades y gracias por acompañarnos hasta este momento. Gracias, buenas noches.